Bueno chicos, continuando con nuestra retroalimentación, ahora los invito a tener a mano su libro, ¿cierto? Igual que en la retroalimentación anterior. Esta vez vamos a trabajar a partir de la página 48 a la 63. Vamos a trabajar en la lección número 2, donde vamos a responder la pregunta que dice ¿cómo son reguladas las funciones corporales? ¿Ya? Bueno, la regulación de nuestras funciones corporales es responsabilidad del sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas, ¿ya? Vamos a destacar algunas de ellas. Creo que aquí están prácticamente todas, sí. Tenemos la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas, el ovario, los ovarios en el caso, ¿cierto?, de la mujer estamos hablando, y en el caso de los varones estamos hablando de los testículos, ¿ya? Yo les dibujé acá un monito, ya como para que las ubicaran, ¿cierto?, espacialmente, tarea que ustedes han realizado pero súper bien en las guías que les hemos enviado a sus hogares. Bueno, estas glándulas están encargadas de secretar hacia el torrente sanguíneo unas moléculas, ya biomoléculas, que se llaman hormonas. A estas hormonas también se les llama mensajeros químicos. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Bueno, vamos a mencionar algunas hormonas. Si nos enfocamos en lo que es la glándula pineal, podemos mencionar entonces la hormona melatonina, que está encargada de regular los ciclos del sueño, ¿ya? Los cuales dependen, por ejemplo, de los ciclos de luz-oscuridad, es decir, del día y de la noche, ¿ya? Hay otra hormona que la vimos hace poquito, que es la hormona GnRH, también conocida como liberadora de gonadotropinas, ¿ya? Esta hormona en particular es secretada por el hipotálamo y actúa sobre la hipófisis, como vamos a ver en un ejemplo posteriormente. Tenemos acá las hormonas T3 y T4, son hormonas asociadas al metabolismo y son secretadas por la hormona tiroides. En el caso del cortisol y la adrenalina, que son hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales, por la corteza y por la médula respectivamente, estamos hablando de hormonas que participan, por ejemplo, en el caso del cortisol, en situaciones de estrés. Ya, pues el cortisol en este caso desata mecanismos que permite, por ejemplo, que nosotros obtengamos energía a partir de nuestras reservas de azúcares y podamos arrancar, por ejemplo, a la hora de que nos quieren asaltar, no sé, en la calle, ¿cierto? O como les decía antes, no solo un perro nos persigue, ¿ya? Y la adrenalina también respondería en esta situación, pero aumentando la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, ¿ya? Si hablamos del páncreas como glándula, entonces las hormonas las cuales vamos a mencionar tienen que ser, ¿cierto?, insulina y glucagón, los cuales permiten regular los niveles de glucosa en nuestra sangre. Insulina, ¿cierto?, va a actuar cuando exista una hiperglicemia, es decir, un exceso de azúcar en sangre, permitiendo que este exceso sea guardadito en nuestras células para que las utilice el glucagón cuando hay un déficit de azúcar en la sangre, es decir, estamos en una situación de hipoglicemia en nuestro organismo. Ahora, si hablamos de FSH y LH, vamos a estar hablando entonces de hormonas gonadotropinas. Estas hormonas gonadotropinas son hormonas que tenemos en común tanto hombres como mujeres, pero vamos a ver, ¿cierto?, como ya se mencionó en clases anteriores, que cumplen una función distinta, ya sea en el hombre o en la mujer. ¿Y quién las secreta? Las secreta la glándula hipófisis. ¿Dónde van a actuar? En los ovarios y en los testículos en el caso de los varones. También hay otras hormonas
que son conocidas como hormonas sexuales, y ahí vamos a hablar de estrógenos, progesterona y testosterona. ¿Ya? Estas tienen una función pero muy importante en lo que son los cambios primarios, secundarios, ¿ya? Y todo va a generar un efecto en la capacidad de reproducción que tenemos los humanos. Por supuesto, hago referencia a los humanos porque no somos los únicos, ¿cierto?, que nos reproducimos, pero cuando estemos hablando de este tipo de hormonas, ¿cierto?, nos estamos refiriendo específicamente a nuestra especie. Vamos a irnos a esta esquinita del pizarrón para hacer un alcance importante aquí que yo me imagino que en algún minuto se lo explicaron. Bueno, cuando hablamos nosotros de sistema endocrino, endo significa dentro, por tanto nos vamos a referir solamente a aquellas glándulas que secretan hormonas, las cuales van a actuar en el interior de nuestro organismo, ¿ya? Por tanto, van a transitar estas hormonas una vez secretadas a través de nuestro torrente sanguíneo, de manera que puedan llegar, ¿cierto?, a actuar a células, por ejemplo, que están muy alejadas, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, ¿ya? Y obviamente que para que estas hormonas puedan actuar, necesitan ser recepcionadas por nuestras células. Por lo tanto, una hormona va a requerir necesariamente de un receptor, ¿ya? Este receptor puede estar en la membrana de la célula o bien puede estar en el interior de ella. Por ejemplo, acá le dibujé un receptor en la membrana y otro receptor en el núcleo de la célula, ¿ya? Ahora, es importante también que ustedes sepan que este receptor tiene que calzar perfecto con la hormona. Es decir, las hormonas son como llaves y el receptor es como la chapa. Es decir, si usted introduce la llave equivocada o es la llave correcta pero en la chapa equivocada, ¿ya? No se va a producir este juego de abrir en este caso una puerta, por ejemplo, ¿ya? Que es lo que ocurre con algunas enfermedades como la diabetes, ¿ya? Hay un tipo de diabetes, ¿cierto?, donde hay una falla en el receptor de la hormona insulina y por tanto no permite que se genere el almacenamiento de glucosa en las células y por tanto esta se empieza a acumular en la sangre y genera una hiperglicemia, pero una hiperglicemia sostenida en el tiempo. Por tanto, esto pasa a ser patológico, ya que todos podemos tener ciertos momentos de hiperglicemia cuando tenemos una ingesta alta, ¿cierto?, de carbohidratos, pero cuando esto es sostenido en el tiempo ya estamos hablando de una enfermedad, ¿ya? Ahora, también es importante decir, aquí no lo escribí, pero que aquellas células en donde va a actuar la hormona, es decir, donde va a llevar el mensaje, ¿cierto?, se le conoce como célula blanco o órgano blanco, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, toda esta liberación de hormonas tiene que ser en alguna medida controlada, es decir, no puede como secretarse una hormona por la eternidad, ¿ya? Sino que tiene que secretarse de manera controlada. Y este control, ¿cierto?, de la secreción de hormonas, es decir, de que cumplan su función y luego se detenga esta secreción, va a depender del tipo de retroalimentación que estas hormonas tengan. Existen dos tipos de retroalimentación. Uno es el tipo de retroalimentación positiva y otro es la retroalimentación negativa, ¿ya? Cuando hablamos de retroalimentación positiva, vamos a hablar de una secreción hormonal que rompe el equilibrio en nuestro organismo con una función determinada. Y cuando hablemos de retroalimentación negativa, vamos a hablar del equilibrio, es decir, que no haya ni mucho ni poco, que si aumentó posteriormente disminuya. Todo esto de manera muy equilibrada, lo que se conoce también como homeostasis.
homeostasis, por otra parte, debo señalarles que lo vamos a ver en profundidad el próximo año, si Dios quiere, cuando estemos en tercero medio. Voy a dar un ejemplo aquí, y es el caso de la hormona oxitocina. La hormona oxitocina, que es secretada por el hipotálamo, es la encargada de generar, en este caso, las contracciones para que se produzca el parto natural, ¿ya? Esta es retroalimentada positivamente, dado que una vez que se comienza a secretar es necesario que aumente su cantidad hasta que el bebé nazca, ¿ya? En cambio, otras hormonas, como por ejemplo la insulina, es importante que en un minuto dado aumente su cantidad, ¿cierto? Cuando hay un exceso de glucosa en la sangre. Sin embargo, cuando ya la insulina logra hacer su tarea, es necesario que deje de secretarse. Y por tanto, ahí vamos a hablar de una retroalimentación negativa. Si no la tuviese, entonces insulina guardaría la glucosa y en un momento nos quedaríamos sin glucosa en la sangre, ¿se imaginan? Si no tenemos glucosa disponible, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? No tendríamos de dónde obtener energía, por ejemplo, para realizarse estas tareas. Entonces, ¿quién va a devolver ahí el equilibrio? Lo va a devolver el glucagón, ¿ya? Porque va a tomar reservas, ¿cierto?, de azúcar, las va a devolver a la sangre y va a permitir que todo siga funcionando, en este caso, normalmente, ¿ya? Eso como en términos generales. Aplicando todo lo explicado anteriormente, pueden ir a la página 62 de su libro y 63, donde figura la regulación de las hormonas sexuales. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo el hipotálamo libera, ¿cierto?, la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? Y esta hormona va a actuar sobre la glándula hipófisis, ¿ya? ¿Y qué va a hacer la hipófisis? Va a liberar las gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? La hormona LH y la hormona FSH. Estas hormonas, a su vez, en el caso de los varones, va a actuar sobre los testículos, ¿ya? Permitiendo que las células de Leydig que están en los testículos de los varones puedan producir la secreción de testosterona. Y en el caso de FSH también va a actuar en los testículos, pero específicamente en las células de Sertoli. ¿Para qué? Para que se pueda producir la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides. Ahora, como ustedes pueden ver acá, una vez que es liberada la testosterona, esta a su vez va a actuar sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, ¿ya? Para que éste reconozca, ¿cierto?, que ya se cumplió la tarea de producir, en este caso, testosterona, y así el hipotálamo va a dejar de producir hormonas gonadotropinas para que esta hormona gonadotropina deje de estimular a la hipófisis deje de liberar LH y FSH y a su vez estas dejen de estimular la producción de testosterona. ¿Se fijan? Para que no esté todo el tiempo produciéndose testosterona. ¿Se fijan? ¿Ya? Y en el caso de la mujer pasa lo mismo, solo que aquí en este caso LH va a provocar la ovulación, es decir, la liberación del ovocito, y FSH va a producir la maduración del ovocito que es liberado en esa ovulación. Nosotros vamos a seguir andando en este tema el próximo semestre, pero ahora ya vamos a ir cerrando esta idea en que nosotros crecemos, nos desarrollamos y respondemos a estímulos. Todo esto lo podemos mencionar como eventos, como cambios, que son coordinados por el sistema nervioso y regulados por el sistema endocrino. Coordinados, ¿cierto?, porque el sistema nervioso capta, procesa y analiza, y regulados por el endocrino porque este es el encargado de responder a través de sus órganos efectores como lo son las glándulas. Ambos trabajan en conjunto, sistema nervioso y endocrino, pero uno lo hace de manera rápida y el otro de manera más lenta.
Y de esa manera regulan nuestro cuerpo y regulan todas nuestras funciones que nos permiten crecer, vivir, desarrollarnos y hasta morir.